La conjetura escita, de Patricio Mans. Libro primero de Avaris de Hiperbóreas. Avaris de Hiperbóreas apareció en la Escitia un día después de la noche ventosa en que tosieron los búfalos. Recién había cumplido 25 años. Era alto, de aspecto sano, de dientes blancos y sonrisa fácil. No llevaba armas. Con toda naturalidad se me acercó cuando yo vaciaba con lentitud una copa de vino griego. Sentado en la puerta de mi tienda, mientras la noche se iba perfilando sobre el horizonte occidental de la Escitia. Si los búfalos tosían, sobre todo hacia la madrugada, lo que no era frecuente, algo cambiaba en el destino histórico de nuestro país. Con el tiempo comprendí. La señal que lanzaban los búfalos tosiendo la llegada de Avaris transformó muchas cosas entre nosotros. Convirtió nuestro pequeño destino particular en un grandioso desatino histórico, como por ejemplo la epopeya de la fundación de Europa, de la cual será necesario conversar in extenso más adelante. Otros cambios operaron transformando nuestras costumbres, nuestros conocimientos, nuestra forma de civilización. Significó una manera distinta de considerar la historia y una forma de examinar nuestra propia civilización con otros ojos. Vengo, me explicó, de la nación de Hiperbóreas, en cuyo calendario el sol tiene 2 estaciones. Una, el verano boreal, que dura 184 días, y otra el invierno boreal, que dura 172 días. Por ese motivo los hiperbóreas duermen 172 días y permanecen despiertos los 184 restantes. El concepto de día, por oposición al de la noche, era la única medida universal que existía entre los pueblos esteparios para tener la fijación de ciertas fechas, ciertas conmemoraciones, ciertos duelos, además a ciertos hábitos de la historia. La historia es un hábito del hombre, o tal vez el hombre sea un hábito de la historia. Aquello duró hasta que conocimos el calendario lunar chino, que fue adoptado por uno de nuestros reyes. La luna es muy notable en Siberia, también los días. En su acepción de jornadas nos servían para calcular las distancias, aunque entonces existían diferentes tipos de cálculos. No era lo mismo el cálculo de una jornada que los persas y los griegos efectuaban a partir de la misma velocidad de sus embarcaciones, sea a lo largo de los ríos o de las costas marinas, y la que nosotros podíamos medir a los lomos del caballo de mayor lentitud. Avaris apartó con un golpe de mano el humo que surgía sobre el crepitar de los carbones de la hoguera, pues nos habíamos instalado dentro de la tienda, y prosiguió. Cuando los hiperbóreos duermen no sueñan jamás, pero pueden conversar dormidos con sus familias e incluso pokear sin necesidad de despertarse, por lo cual muchas veces ignoran quién es el padre o la madre de los hijos. En realidad les es extraño el concepto de familia. Dormidos, encienden el fuego frotando 2 maderos de especies diferentes.
el uno de ciprés y el otro de alerce o de regaulí. A veces obtienen el fuego frotando 2 piezas de cuarzo, una rosada y otra blanca. 2 piedras blancas o 2 rosadas no producen fuego. Las mujeres hiperbóreas cocinan, lavan y realizan labores agrícolas dormidas. Si uno llega a golpearlas, lo que es condenado con severidad allá, lloran lágrimas negras. Cuando están felices y un poco embriagadas, sus lágrimas son tan claras como el vodka que aman beber con amoroso precio. A menudo cantan mientras desuellan búfalos y carneros y cuelgan las pieles al sol después de curtirlas y adobarlas. Sóplame este ojo, manifesté con decrépita incredulidad. Hay gentes hiperbóreas, agregó Avaris, el bastardo hijo de Apolo y de una ninfa boreal, sin tener en cuenta para nada mi mala leche, que escriben en ese estado próximo al sonambulismo, lo cual ha sido, por ejemplo, el caso cuando redacté mi teogonía o los oráculos escitas. Manejan dormidos todos los asuntos de administración nacional y nunca se preocupan por su seguridad. Aborrecen las armas, las guerras, los crímenes, de toda laya y cualquier forma de violencia. Carecen de fuerzas guerreras y a menudo intervienen amistosamente en los asuntos de otros pueblos vecinos litigantes entre sí. Conservan una bien ganada fama de hombres componedores y benévolos. Sus canciones son famosas en todo el contorno siberiano, e incluso las naciones más apartadas y desarrolladas, como Grecia y poblados situados en el Asia Central, India, y más lejos todavía. La más popular entre todas se llama Canción de los Barqueros del Dnieper, que es de lejos el río nacional de la Escitia. Cabe recordar una y otra vez, en relación con los ríos, que los escitas no se bañan jamás ni navegan en sus aguas, ni en los mares circundantes. La Escitia fue llamada comarca de los 7 ríos, por lo cual ellos solo observan como lo hacían otros, luchando contra las corrientes y los vientos. Avaris cogió mi laúd para explicitar esta cuestión de la manera siguiente. Su profunda voz debajo desalmagó las oxidadas cuerdas del aire, abatiendo los pájaros orilleros. Cuando el Dnieper crece su bramido. El remo se tuerce la espuma y la barca gira casi ingobernable, a vista y paciencia de los que en la bruma contemplamos cómo los barqueros bogan por el húmedo arco del camino airado. Y el rumor exacto de los remos que abren surcos presurosos con fulgor taimado. Respiró con cierta ansiedad, expulsando una bocanada de viento que traía en los pulmones. Los hiperbóreas prosiguió con alguna notable indiferencia, descansando el laúd en sus rodillas. A causa de las costumbres sanas de su alimentación, basada en frutas y verduras, de consumo generoso de rojo vino griego, de la protección de Apolo y de un
benéfico microclima que hace fértil y amable toda la región. Viven largo tiempo. Os recuerdo, observó Avaris añadiendo un complemento a esta última idea y recorriendo con la mirada a los demás que se nos habían agregado de a poco, que nosotros ponemos término voluntario a nuestras vidas cuando consideramos que estamos fatigados de seguir viviendo. Pero en relación con la muerte, no ejercemos violencia física contra nosotros mismos. Hay medios muy sutiles empleados para terminar con nuestras vidas, y estos medios están al alcance de todos. En aquel entonces no creí un ápice de sus supercherías, pero confieso que no lo conocía. Después ajusté mi criterio a la forma radical y nos ligamos en una estrecha amistad sin cortapisas. En efecto, el hijo de Apolo, cuyos acabados conocimientos de las artes medicinales y algunas apócrifas suertes de brujería que practicaba y que Platón consideró formidables hazañas encantatorias de los pueblos bárbaros, le fueron donados por su padre, según dijo, revelando a los escitas los efectos extraordinarios de la cannabis sativa y otras especies de cannabis en el comportamiento humano. Durante la guerra contra la invasión de Darío, el persa, acontecía después de la caída de Babilonia, en presencia del rey Dantirso y de los generales Descopatis y Taxasis, que se preparaban para combatir. Avaris los reunió en una carpa cónica, cerrada, como esta en la que nos encontrábamos ahora, construida con hierbas duras, salvajes e impermeables de Siberia, adosadas sobre ellas, pieles de búfalos cocidas con sabiduría, para que ni el agua ni el viento penetraran por los intersticios. Es la llamada risueñamente ceremonias intersticiales, lo que indica que los hijos de los dioses también poseen su cuota de humor. Ordenó encender una fogata en el centro del suelo de la tienda, y una vez desnudos e instalados en un círculo a su alrededor, bebimos generosas ánforas de vino oscuro. Poco después arrojó con sus propias manos grandes puñados de semillas de cáñamo a las brasas, logrando una humareda prodigiosa que hizo sudar los cuerpos y provocar alaridos de placer a los convives. Así, bajo los efectos delirantes de la droga, pusimos en pie diversos mecanismos de defensa que hasta el día de hoy provocan admiración de quienes conocieron estos hechos y los dejaron narrados para la historia. Muy pronto otros pueblos vecinos de los escitas, como los neuros, los agitarsos, los andrófagos, los melanclenos y los tisajetas egípodas, estos últimos viviendo bajo el viento subsolano y siendo los únicos siberianos que comían sus piojos, se sumaron al cultivo de las semillas de cáñamo. Podemos considerar también a los argipeos y a los monóculos, quienes dieron origen al mito homérico del cíclope, pues tenían un solo ojo en medio de la frente y sus cuerpos no proyectaban sombra. Todos se matricularon entre las variadas naciones que plantaron y consumieron en esa forma las semillas prodigiosas.
los neuros habían descubierto, según nos informó Ávaris, una enfermedad que cultivaban con denuedo y del cual se mostraban orgullosos al extremo, pues era una extraña particularidad de sus regiones. Esta enfermedad daría origen a ciertos desórdenes que llamarían neurosis, otros pueblos y civilizaciones que surgirían en el tiempo. No puedo, es verdad, corroborar esta información, y los neuros se negaron a admitirla desde siempre. Pero Ávaris viajaba por el tiempo gracias a una flecha de oro que le obsequió su padre, Apolo, y que él conservaba encastrada con firmeza en su antebrazo derecho por debajo de la piel. Cuando hablamos de tiempo, en este caso, nos referíamos tanto al tiempo pasado como al futuro. Según he averiguado poco a poco, Ávaris fue contemporáneo de egregias figuras helénicas y ocuparía una plaza particular en el panteón de los pensadores griegos. Lo afirma Porfirio, el Jambílico, cuyo testimonio fue rescatado por Jens Krantz y figura bajo el número 13A13 en la biblioteca de la Fundacional de Koblenz. Esta biblioteca opera con fondos privados y solo tiene acceso a ella investigadores acreditados ante la administración colectiva de la misma. En el texto que nos interesa se detalla lo siguiente: Empédocles de Agrigento, Epiménides de Creta y Ávaris de Hiperbóreas llevaron a cabo proezas similares a las atribuidas a Pitágoras, de quien Ávaris habría sido discípulo, muchas veces realizando experimentos similares. Ciertos historiadores recuerdan escritos de Ávaris, los catarnes o fórmulas expiatorias, un volumen de oráculos escitas, una teogonía en prosa. El apodo de Empédocles era el de protector de los vientos, purificador el de Epiménides, y el que marcha por los aires el de Ávaris de Hiperbóreas. Era considerado por Pitágoras un remarcable representante de la sabiduría de los bárbaros. Ávaris se convirtió poco a poco en la conciencia moral de los escitas, tal como lo hacía con los Hiperbóreas. El hijo de Apolo los instaló bajo la protección de su sabiduría. Ávaris propició la invención del caballo por los escitas, quienes fueron pioneros en su domesticación y crearon para él la silla de montar, las bridas, el freno, las cabestradas y los estribos. Los enjaezaron y los adaptaron a sus costumbres guerreras. Poco a poco introdujeron el caballo en el imperio persa, así como también entre los romanos, entre los griegos, en los países asiáticos que conquistaron, y en los imperios de Jerusalén, y pienso que en Sarmaria lo implementaron también. Y como consecuencia de su dominación
y fundación de Europa en el resto de los países que la integran. En efecto, los europeos descienden de los escitas y los escitas, de alguna rama extraviada de los celtas. Este último punto es, sin embargo, discutible, pues los celtas fueron grandes constructores. Algunos de sus monumentos son muy visibles. Por ejemplo, la extraña alineación megalítica compuesta por grandes bloques de piedra sobre un lugar sin duda mágico. Se sitúa en el extremo sur de una extensa isla situada al norte de Europa, conocido como Stonehenge. Los escitas, por el contrario, fueron constructores tardíos de ciudades y necrópolis, y se piensa que cultivaban estrechas relaciones debido al trueque de vino por trigo. Los griegos se adentraron en la Escitia y confundaron con ellos algunas polis notables, tales como Olbia, Neápolis, Borístenes y Tirias. Hay historiadores que sostienen que los escitias impidieron el paso de los mongoles hasta Europa occidental, sin lo cual la historia habría seguido un curso extraño e imprevisible. La afortunada ubicación de la Escitia como tapón para las razas bárbaras que descendían del norte hasta Grecia y los territorios occidentales europeos contuvo las incursiones de los mongoles y numerosos otros pueblos esteparios por largos siglos, haciéndolas imposibles. Pero esto los europeos, en términos generales, lo ignoran. Los escitas fueron un pueblo alto, fornido, de cabellos rubios y ojos azules. Sus voces se conservan un profundo acento gutural, incluso entre las mujeres. Era una característica de la raza que la hacía instante reconocible para cualquier oído extranjero, donde quiera que se hallara. Los budinos, los melanclenos, los andrófagos y los neuros los apodaban los roncos del sur. Para los persas, los griegos y otras naciones fueron los roncos del norte. En más de algún siglo se les conoció también como los roncos del este, y los mongoles, hindúes y chinos los llamaban los roncos del oeste. Esto parece construir una extraña parábola acerca de su ubicuidad. Ares, el hijo de Apolo, jamás entregó a los escitas la noción del oro como valor comercial, por lo cual estos lo utilizaron profusamente. En los túmulos escitas se han encontrado petos y corazas de guerra, fabricadas con láminas de hierro o bronce, y también fibras de mimbre entretejidas con arte e incrustaciones de oro. Lo utilizaban también para enjaezar las monturas y las bridas de sus caballos. Las mujeres de los guerreros engalanaban brazos y piernas con ajorcas de oro. Las minas de metal se hallaban en las faldas de los montes Altai,
en la frontera norte de Mongolia. De allí lo extraían los esclavos de los escitas, capturados en sus diversas campañas de guerra y conquista. Avaris devino célebre también por múltiples razones. Una vez aseguró, se dice, que con la pasta que obtuvo de los huesos incinerados de Penélope, fabricó una estatua en honor de la diosa griega Palas, Atenea, que logró vender a los troyanos después de convencerlos que había caído del espacio. Sea lo que fuera, tal estatua hoy es uno de los más célebres pabellones conservado en un museo de Atenas. Ya sabían los escitas que todo camino es una traición a la comunidad, por lo cual jamás emprendieron la construcción de ninguno. En la jerga convencional de los escitas no existió la palabra camino ni cualquiera de sus sinónimos. El camino sirve para irse y sirve para volver, pero también sirve para que el enemigo asalte tu guardia. Viajaban a tundra traviesa, guiándose por el sol, las estrellas, los vientos, los cauces del agua. Solo se aventuraban lejos durante los inviernos, pues aprovechaban la circunstancia de los ríos congelados para cruzarlos con sus carros y caballos. Por la misma razón que los caminos, sus ciudades no tenían calle y sus casas carecían de ventanas. Las ventanas eran consideradas una indiscreción contra la intimidad de las casas. Esto ocurrió cuando se hicieron sedentarios y abandonaron las tolderías para construir viviendas sólidas utilizando la piedra y la madera. Por las noches, cerca de las fogatas encendidas en los carros del bosque, bajo los copos de los abetos, se elevaban los cantos salvajes entonadas con esas voces profundas, ásperas, insondables, que cantaban a los ríos, a las montañas, a los caballos, al mar, a las armas, pero jamás al amor. Lo cual no es extraño porque incluso en las literaturas de su tiempo, el amor, como concepto específico de un sentimiento particular de los seres humanos, no dañó como más tarde la cuerda emocional de los escritores y poetas de aquella época, de toda evidencia reculada. El amor hizo más tarde su aparición en las literaturas del siglo de Homero, y no se ha estudiado con resolución la razón de ese extraño ostracismo de una experiencia tan unida a la vida y a la naturaleza profunda del hombre, por lo que a ellos atañe. Los escitas no cantaron ni se refirieron al amor ni más ni menos que otros pueblos de su inmediatez. Ferdusis, el paradisiaco, el magnífico poeta persa, el autor del Libro de los Reyes, concede por primera vez el amor del rey Tibur y la esclava Peridot, una connotación amorosa, una relación extrema y compleja de sentimientos atrayentes, y alude sin ambages a la percepción distintiva de tales emociones. Pero entonces fue una excepción y el prodigioso desconocimiento
de su monumental canción de gesta, no hizo otra cosa que prolongar el descubrimiento generalizado del amor para los literatos que lo sucedieron.